In God we trust. All others bring data. Confiamos en Dios. Todos los demás traed datos. Esta frase de William Edward Demings, un estadístico estadounidense que fue clave en el desarrollo y crecimiento de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, preside la sala de evaluación de misiones de la NASA. O eso se cuenta siempre. Yo no lo he visto, pero parece lógico. Explorar los confines del universo, llevar al hombre a la Luna o tratar de encontrar vidas alienígenas son tareas que requieren de una precisión extrema y de un profundo conocimiento científico. Sin embargo, la realidad es tozuda, y frente a nuestro afán por tomar las mejores decisiones basadas en datos, nos enfrentamos continuamente a la necesidad de decidir sin muchos de ellos y bajo presiones de todo tipo. Algo similar le sucedió precisamente a la propia NASA el 28 de enero de 1986. Aquel día despegaría el transbordador espacial Challenger con sus 7 tripulantes a bordo y con al menos 2 misiones. La primera, la oficial, era la de desplegar un satélite de comunicaciones y estudiar el cometa Halley mientras estaban en órbita. La segunda, no tan explícita, era la de volver a despertar el interés del público por la conquista del espacio. Habían pasado casi 17 años desde la llegada a la Luna y sin nuevos grandes hitos que excitaran su imaginación, los estadounidenses ponían su atención y con ella sus votos y por tanto su dinero en otros temas. Por eso, aquel lanzamiento fue acompañado de una campaña de comunicación sin precedentes. Incluso, como cuenta Nuria Pérez en su maravilloso podcast Gabinete de Curiosidades, se plantearon que en aquella misión viajara Big Bird, el primo americano de la gallina caponata. Sí, la de Barrio Sésamo. Me habría encantado estar en la reunión en la que discutieron eso. Al final se dieron cuenta de que, por lo que sea, meter a alguien con un disfraz de 2,5 metros en lo que esencialmente era una lata de sardinas espacial no era factible. La elegida, por lo tanto, fue finalmente Krista McAuliffe, una maestra de escuela seleccionada entre más de 11.000 candidaturas, que se ganó rápidamente el cariño del pueblo estadounidense con su carisma y su pasión por el espacio. T-10, 9, 8, 7, 6, motor principal encendido, 4, 3, 2, 1... Y despegue de la 25ª misión del transbordador espacial que ha abandonado la torre. Así sonó el despegue del Challenger, que fue emitido en directo para todo el país. La cámara siguió a la nave en su majestuoso ascenso. Apenas un minuto después, justo cuando el corresponsal de la CNN comenzaba a recapitular la cantidad de retrasos sufridos por la misión, enmudeció. Frente a sus ojos y a los de millones de espectadores, la nave se desintegró en miles de pedazos en mitad de una enorme humareda, y con ella sus 7 tripulantes. La tragedia del Challenger sacudió Estados Unidos. Para empezar, fue un punto de inflexión en el interés por el espacio y, en particular, en los riesgos que estaban dispuestos a asumir para alcanzarlo. A raíz del accidente, se creó una comisión de investigación encabezada por un exsecretario de Estado, William Rogers, a quien, al parecer, Ronald Reagan, por entonces presidente de Estados Unidos, sugirió que las conclusiones debían proteger a la NASA. Formaron parte de aquella comisión todo tipo de figuras de la aeronáutica, la ingeniería, el ejército y la ciencia. Estaba hasta el primer ser humano en pisar la Luna, Neil Armstrong. Eran casi todos hombres, eso sí. Entre todos ellos estaba un viejo conocido de este podcast, nuestro amigo Richard Feynman, que a sus 67 años era seguramente el científico vivo más conocido y más respetado del mundo. Y también alguien con ideas propias. Dicen las malas lenguas que, tal vez desde el poder político, pensaron que podrían controlarlo, que ya no tendría la energía de su juventud y que, en cualquier caso, la burocracia y los votos de otros mucho más susceptibles a las presiones acabarían acallándolo. De hecho, él se mantuvo bastante discreto durante todo el proceso. Se tomó su tiempo para entender el problema, comprender el funcionamiento de la nave y también el de la propia comisión. Y empezó a tener la sensación de que, más que de descubrir la verdad, aquello de lo que iba era de encubrirla. Así que se buscó un aliado, el general Donald Catina. Feynman solía contar cómo un día Catina se acercó a él con una idea interesante sobre cómo el frío podía haber afectado a las juntas de goma que sellaban los compartimentos del combustible. Dijo que se le había ocurrido preparando su coche, aunque la realidad era otra. Sally Ride, la única mujer en la comisión, había entregado a Catina un documento de la NASA que ella no podía desvelar sin implicar a quienes se lo habían conseguido.
y al general solo se le ocurrió aquella historieta de su coche para poner a Feynman sobre la pista. Con eso ya tenían una teoría de lo que había pasado, solo les faltaba convencer al resto, y de eso se encargó Feynman. Lo hizo en una audiencia pública retransmitida por televisión. En un momento dado, en mitad de la intervención de un directivo de la agencia espacial, Feynman pidió la palabra. Mientras cuestionaba a aquel testigo, tomó una pieza de plástico, como el que se usaba en las juntas, y lentamente lo sumergió en un vaso de agua con hielo. Unas preguntas después, sacó la pieza del vaso y explicó que el frío la había vuelto rígida, había perdido su flexibilidad. Millones de personas entendieron inmediatamente el problema. Mientras que inicialmente la NASA había estimado las probabilidades de un accidente como el que sucedió como de 1 entre 100.000, la presión de Feynman, Katina y Sally Ride demostró que el riesgo de aquel lanzamiento era mucho mayor, de 1 entre 200. En el informe final de la comisión, Feynman, a quien había molestado profundamente el uso propagandístico de la misión y de aquella maestra tristemente fallecida, obligó a que se incluyera la siguiente frase, amenazando con no firmar el informe si no se hacía. Para que una tecnología sea exitosa, la realidad debe prevalecer sobre las relaciones públicas, porque la naturaleza no puede ser engañada. Puro Feynman. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. La historia del Challenger es apasionante, está llena de intrigas y de tramas de todo tipo y se ha usado como ejemplo durante años del peligro de tomar decisiones con datos insuficientes. La noche anterior al lanzamiento hubo una conferencia telefónica que reunió a 34 ingenieros. Uno de ellos, Roger Boisjoli, había inspeccionado personalmente aquellas juntas en 2 vuelos de prueba y había detectado manchas que indicaban ligeras fugas de gas, nada catastrófico a priori. De hecho, uno de aquellos vuelos había regresado sin problema. Aún así, presentó las fotos y sus sospechas en aquella reunión. Él creía que cuanto menor fuera la temperatura, mayor era el riesgo. Me pidieron que cuantificara mis temores, pero dije que no podía, no tenía datos para hacerlo, aunque sabía que había algo mal, testificaría después. Hubo largas discusiones, se propuso incluso fijar un nuevo rango de temperaturas para el lanzamiento, pero eso habría significado volver a retrasarlo y no había evidencia suficiente que apoyara esos cambios. Así que, según el lema de la NASA, solo Dios habría podido pararlo. Para los simples humanos no bastaba con la intuición, se necesitaban datos. Para mí, de lo que mejor ejemplo es este desastre, no es tanto del peligro de decidir con escasez de datos, sino del delicado equilibrio que hay entre la decisión y el análisis. ¿Cuándo debemos parar de analizar? Hace unos meses preparé una formación para una entidad bancaria sobre muchas de las cosas que te he contado en Kaizen, y aquel ejercicio creo que me sirvió para condensar y unir algunos puntos que no había unido hasta ahora, o al menos no aquí, en el podcast. Así que, como hace tiempo que no te hablo de toma de decisiones, he pensado en convertir parte de aquella formación en un capítulo, el de hoy, en el que inevitablemente vamos a acabar hablando a veces de temas que ya te he contado, pero que creo que no habíamos unido así hasta ahora. Y me voy a centrar precisamente en eso, en algo sobre lo que además me suelen llegar bastantes preguntas. ¿Cómo pasar del análisis a la decisión? Empecemos por el análisis. En los cerca de 200 capítulos de Kaizen que llevamos ya, hemos hablado de muchas cosas, entre ellas de pensamiento crítico y de cómo éste nos puede ayudar a ir eliminando algunos de los filtros que se interponen entre nosotros y la realidad. En el fondo, hablamos de cómo ser más conscientes de nuestro propio pensamiento nos permite lidiar con las trampas que esconden nuestros sesgos, el lenguaje, los datos o los razonamientos. Al final, el objetivo es poder tener una imagen lo más clara posible del problema que queremos resolver para después poder analizarlo. Y ahí entra, lógicamente, el pensamiento analítico. El pensamiento analítico es una forma de abordar problemas en la que buscamos dividirlos en partes más pequeñas y sencillas de resolver. Normalmente vamos de lo general a lo particular, y las partes en las que dividimos el problema necesitan cumplir un principio que se suele llamar MECE, M-E-C-E, es decir, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Vamos, que cada parte tiene que referirse a un aspecto independiente de las demás y entre todas deben cubrir todo lo que sabemos del problema. Un aspecto esencial a la hora de pensar de manera analítica es lo que se suele llamar pensar desde primeros principios. Es una idea sencilla pero muy poderosa
que nos acompaña, como tantas otras cosas, desde tiempos de los griegos, de Aristóteles más concretamente, y que consiste en evaluar una situación reduciéndola únicamente a aquellas pocas cosas de las que estamos absolutamente seguros y que son, además, inmutables para, a partir de ellas, construir una nueva solución. Básicamente significa no asumir nada y quedarnos solo con aquello que está probado o que sabemos que es absolutamente cierto. Hemos hablado de esta idea y de otras similares en multitud de ocasiones, en capítulos sobre modelos mentales, o sobre Feynman precisamente, o sobre Carl Sagan. Y es curioso porque, en realidad, esto es muy diferente a nuestra forma habitual de razonar. Tendemos a razonar por analogía, es decir, a tratar de aplicar a problemas nuevos fórmulas que ya vimos que funcionaron en otros anteriores. Pero los problemas nuevos lo son porque son diferentes, si no, no serían nuevos. Un ejemplo muy habitual de esto es el de Elon Musk, que ya te he contado en alguna ocasión, y que, aunque tengo la sensación de que al hombre se le ha ido un poquito lo que viene siendo la pinza últimamente, si algo ha demostrado es ser capaz de grandes innovaciones. De hecho, uno de los primeros grandes logros de Tesla fue conseguir que los coches eléctricos tuvieran autonomías de cientos de kilómetros con una sola carga. Los coches eléctricos ya existían antes de la llegada de Tesla, pero tenían una autonomía muy baja, apenas podían recorrer unas pocas decenas de kilómetros. Esto era así porque se construían a partir de los chasis de coches tradicionales, los de motor de combustión interna de toda la vida. Y quienes los diseñaban razonaban por analogía y asumían que las baterías debían caber en el espacio del depósito de gasolina o del capó. En Tesla decidieron hacerlo distinto, decidieron empezar desde cero, razonar desde el primer principio. Pensaron, ¿de qué depende principalmente la autonomía de un coche eléctrico? Pues depende del tamaño de las baterías. Por tanto, si quiero que mi coche tenga más autonomía, necesito baterías más grandes. Diseñemos entonces el coche desde cero, con la única premisa de que quiero tener baterías grandes, sin ninguna otra condición inicial, y encontraremos soluciones más ingeniosas, como por ejemplo usar toda la superficie del suelo del coche para colocar las baterías y ubicar el habitáculo sobre ellas, que es lo que finalmente hicieron. Este tipo de pensamiento suele asociarse con la innovación porque es un mecanismo muy poderoso para vencer al statu quo, a la inercia que siempre tiene lo que lleva mucho tiempo establecido. Pensar desde primeros principios es importante cuando buscamos nuevas soluciones porque partir de otros razonamientos condiciona nuestra forma de pensar y las propias soluciones que podemos encontrar. Dicho de otro modo, es una forma de liberarnos de las ataduras que suponen heredar la forma de pensar de otros. Lo que, por cierto, lo hace muy útil en otro montón de ámbitos, como por ejemplo en terrenos tan escabrosos como la moralidad. Los principios morales existen para que podamos recurrir a ellos cuando el ruido nos impida pensar. Así, como tristemente hemos visto en los últimos meses, es fácil que nos enzarcemos en disputas ideológicas y que acabemos justificando las atrocidades de quienes consideramos similares a nosotros y denunciando las de nuestros contrarios, cuando la inmensa mayoría de las veces nos bastaría con razonar desde primeros principios morales para darnos cuenta de que todas ellas son igualmente atroces. Más allá de la moralidad, en general, para pensar desde primeros principios, en teoría necesitaríamos profundizar todo lo posible en los problemas hasta quedarnos solo con las pocas verdades sobre las que se sostienen. Pero lo cierto es que, en la práctica, el simple hecho de ir 1 o 2 pasos más allá de lo habitual suele suponer una diferencia enorme. De hecho, suele ser suficiente con recordar 3 ideas. 1. Ten cuidado con el pensamiento que heredas. Cuando alguien nos presenta una idea, una solución o un proyecto, nuestra tendencia, como decíamos, suele ser a pensar por analogía, es decir, a pensar qué idea similar sería mejor que esa. Nos anclamos en ella y tratamos de detectar sus puntos débiles y mejorarla, cuando lo primero que deberíamos plantear es si la idea original es la correcta o hay alternativas fundamentalmente diferentes que sean mejores. 2. La mejor forma de salir de un punto de bloqueo es hacia atrás. A todos nos pasa a veces que, tratando de buscar una solución a un problema, llegamos a puntos de bloqueo en los que pasamos una y otra vez por el mismo razonamiento sin llegar a una solución final. La mejor forma de salir de esa situación suele ser dar un paso atrás, replantearnos el punto de inicio del problema. Si las baterías que caben en el depósito no bastan, no rediseñemos las baterías, rediseñemos el coche. Y 3. Cuando llegues a un punto de bloqueo, pregúntate, ¿qué es 100% cierto? Es una forma rápida de evadirnos de las estructuras, marcos y analogías habituales y empezar a pensar por nosotros mismos.
Reducir un problema a primeros principios suele ser una buena manera de empezar a descomponerlo. Nos sirve para entender sobre qué cimientos podemos construir la solución, pero no nos da ninguna información sobre otros aspectos, como por ejemplo, cómo lidiar con aquello que no depende de nosotros. Hemos hablado mucho de la incertidumbre en Kaizen y de esa idea, para mí tan importante, de que una buena decisión no es necesariamente la que tiene buen resultado, sino la que está bien tomada. Y lo mismo con las malas decisiones. No son necesariamente malas las que salen mal, sino aquellas para las que el proceso que usamos para tomarlas no fue el más apropiado. Y es que la suerte, el azar, las hadas o el destino, o como queramos llamarlo, juega un papel crucial en cómo resultan las cosas en casi todos los ámbitos de nuestra vida. La incertidumbre está en todas partes y por eso normalmente lo mejor que podemos hacer es intentar generar estimaciones más o menos realistas de lo que puede ocurrir a nuestro alrededor, lo que a la hora de descomponer un problema en piezas más pequeñas suele significar descomponerlo en escenarios, es decir, en las diferentes situaciones que puedan darse. Lo que perseguimos con estos ejercicios es simular el futuro y entender, por ejemplo, en qué circunstancias dejan de ser efectivas las soluciones que estamos proponiendo. Muchas de las técnicas de análisis de escenarios se derivan de la estrategia militar, aunque hoy en día se utilizan también en la economía, los negocios o la política. Y aunque esos análisis pueden ser realmente complicados, incluir numerosas variables y requerir una investigación en profundidad, la lógica que hay por debajo es siempre similar y sencilla de entender. Podemos explicarla a través de una herramienta de la que te he hablado más de una vez: los árboles de decisión. Por eso, su explicación no la voy a repetir, pero te dejo enlazados en las notas los capítulos en los que he hablado de ellos. En cualquier caso, la idea es sencilla. A cada disyuntiva, a cada posibilidad que se abre, asignamos una probabilidad y calculamos a partir de ahí el valor o el riesgo o lo que sea que cada escenario suponga para nosotros. Claro que esto nos lleva a la NASA, porque, por lo general, si necesitamos recurrir a este tipo de técnicas, es porque tenemos delante una situación más compleja, una que tenemos que desentrañar y en la que seguro que gastamos recursos y tiempo en analizarla. Pero nuestros recursos y nuestro tiempo son finitos, no podemos analizarlo todo hasta el más ínfimo detalle. En algún momento tenemos que parar, con lo que probablemente nunca lleguemos a tener toda la información que nos gustaría. Entonces, ¿cómo decidimos cuándo parar? Seguramente todos hemos oído hablar alguna vez o incluso hemos sufrido de eso que suele llamarse la parálisis por análisis, esa incapacidad que nos sobreviene cuando tenemos que tomar una decisión y sentimos que no tenemos suficiente información. Pero en algún momento hay que decidir, así que la pregunta es obligada. ¿Cómo saber cuánto análisis es suficiente? No hay una única respuesta para ello, pero hay aproximaciones que nos pueden ayudar a identificar cuándo parar. Al final, casi todo se reduce a uno de esos modelos mentales de los que hemos hablado alguna vez, uno que viene del mundo de la economía, el coste de oportunidad, que es, como llaman los economistas, aquello a lo que renunciamos cuando hacemos algo. Es decir, el coste de oportunidad es lo que podría haber hecho en lugar de lo que estoy haciendo. En el caso del análisis previo a una decisión, el coste de oportunidad suele ser que, mientras analizamos, no actuamos. Y no actuar puede ser muy caro. Normalmente tenemos bastante claro que una vez que tomamos una decisión nos podemos haber equivocado, pero casi por contraste, también solemos sentir que en los periodos de análisis estamos en una posición segura porque no nos estamos comprometiendo con ningún tipo de inversión. Lo cual es falso, porque analizar cuesta. Aunque también se puede aplicar a nuestra vida personal, se entiende muy bien pensando en una empresa. Para empezar, tenemos el coste de los salarios de quienes trabajan haciendo ese análisis, que bien podrían estar haciendo cualquier otra cosa con ese tiempo. A lo que habría que sumar cualquier otro gasto en que se incurra en el proceso de investigación, en el que muchas veces recurrimos a expertos o a encuestas que, claro, no son gratis. Y por supuesto está el coste de todas las personas que, sin ser quienes analizan, se ven involucradas en el proceso de una manera u otra, bien respondiendo a preguntas o bien supervisando y validando las conclusiones del análisis. Todos esos recursos son un primer coste de oportunidad, los podríamos dedicar a muchas otras cosas, algunas quizás más rentables. Pero además de ese coste, tenemos el coste invisible de cada minuto de retraso en ejecutar, en llevar nuestro producto al mercado, por ejemplo, que es en el fondo
el retraso en aprender de verdad sobre el terreno, sobre la realidad del mercado. Así que deberíamos tratar el análisis como lo que es, una inversión. Y como en todas las inversiones, según cuántos recursos dediquemos y cuánto obtengamos de ello, merecerá o no la pena. Por eso te he hablado alguna vez de aquella clasificación que hace Jeff Bezos, el fundador de Amazon, entre decisiones de tipo 1 y decisiones de tipo 2, en función de cómo de reversibles o irreversibles sean. Esa es una muy buena primera aproximación. Si la decisión que tenemos delante es irreversible, tendremos que tener una confianza mucho mayor al tomarla que si podemos darle la vuelta con facilidad. Y por lo tanto deberíamos invertir lo necesario hasta alcanzar un margen de error aceptable. De la misma manera, frente a decisiones reversibles, no tendría demasiado sentido que invirtiéramos más en el análisis que lo que nos costaría darle la vuelta, ¿verdad? Bien, pues como regla general podemos ampliar esta idea a dos criterios principales con los que podemos entender cuándo dejar de analizar. El primero es la importancia de lo que estamos analizando, que se relaciona normalmente con esa idea de reversibilidad. Y el segundo es cómo de sencillo o de difícil es ampliar nuestro conocimiento sobre el tema, qué otra información está disponible y cuánto nos costaría obtenerla. Y aquí encaja otro modelo mental del que también te he hablado alguna vez. La ley de los rendimientos decrecientes, que se puede aplicar a casi todo en la vida y que viene a significar que a partir de un determinado punto, cada esfuerzo adicional nos aporta un rendimiento cada vez menor. Pongamos un ejemplo para relacionarlo con la parálisis por análisis. Imaginemos algo que seguro que te es familiar, porque sucede en las empresas, pero también en las familias o a cada uno de nosotros de manera particular. Tras un periodo de análisis hemos identificado 3 buenas iniciativas en las que invertir nuestro tiempo o nuestro dinero durante los próximos 3 meses. Es bastante frecuente que en ese punto decidamos invertir las siguientes 2 o 3 semanas en estudiar cada una de ellas en profundidad para poder compararlas y elegir la mejor de las 3. Y puede tener sentido, pero en ese punto, sin embargo, hay unas preguntas que deberíamos hacernos. ¿Por qué no decidimos ahora? ¿Qué nos impide elegir una con la información que tenemos? ¿Qué datos o conocimiento adicional está disponible? ¿Qué vamos a averiguar frente a lo que sabemos ahora como para que cambiara nuestra decisión en el futuro? En resumen, lo que tratamos es de responder a una pregunta muy concreta. ¿Cuál es el rendimiento real del esfuerzo adicional que vamos a hacer? O dicho de otra manera más normal y más sencilla, ¿merece la pena? Obviamente, cuando decidimos antes de tener todas las respuestas, nos podemos equivocar. Pero, por un lado, casi nunca vamos a tener todas las respuestas y, por otro, en muchas situaciones no suele valer de nada llegar tarde a una conclusión correcta. Si me tiro 3 meses decidiendo cuál es la casa perfecta para comprar, para mí y para mi familia, y para cuando lo sé ya se ha vendido, todo ese esfuerzo se ha ido por la ventana. Y en el mundo empresarial, normalmente, las empresas exitosas son aquellas que aprenden más rápido que el resto, como resultado de un proceso de decisiones en el que el esfuerzo puesto en analizar cada decisión es el más equilibrado posible respecto a la importancia de la decisión. Lo cual no significa que no se equivoquen. Inevitablemente se van a equivocar. A todos nos pasa. Por eso, lo importante es equivocarse bien. ¿Y qué significa equivocarse bien? Eso lo veremos en otro capítulo. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.